Las leyendas no siempre nacen en palacios de mármol ni se anuncian con trompetas. A veces, surgen del asfalto agrietado de una colonia popular, con el olor a maíz y aceite caliente como único heraldo. Esta es la historia de cómo una guerrera fue forjada no a pesar de sus orígenes, sino gracias a ellos. En el prestigioso Gimnasio Dragones de Fuego de Guadalajara, el aire estaba cargado de privilegio y ambición. Allí, entre uniformes impecables y cinturones de colores que representaban años de costoso entrenamiento, entró Paloma Hernández. Con 16 años, sus tenis desgastados y un nudo de acero en el estómago, era una anomalía. Su padre, un mecánico, su madre, una vendedora de tacos. Su único capital era un sueño ardiente, alimentado por las glorias olímpicas de México que veía en una televisión vieja. El silencio que recibió fue cortante, seguido por el veneno de los susurros. ¿Qué hace esta niña aquí? La antagonista de esta historia no necesitaba un nombre, era un arquetipo. Sofía Mendoza, cinturón rojo, hija de la opulencia, era la encarnación del orden establecido. Con una arrogancia pulida por años de sentirse superior, se acercó a Paloma. «Oye», dijo con desprecio, «aquí entrenamos en serio. No es como los talleres gratuitos del DIF». Las risas de sus seguidoras fueron como un golpe, pero Paloma respiró hondo, anclándose las palabras de su abuela. «Los sueños no se compran con dinero, se conquistan con el corazón». Sin embargo, en ese dojo había un observador silencioso. El maestro Kim, un coreano cuya experiencia le permitía ver más allá de las apariencias. Vio en la torpeza de Paloma una determinación férrea. Cada caída era seguida por un levantamiento más rápido. Cada burla parecía avivar una llama interior. Al final de la clase, se acercó a ella. «Tienes algo especial», le dijo. «Tu fuego interior es más fuerte que cualquier técnica. Pero el camino será difícil. ¿Estás dispuesta a sacrificarlo todo?» La respuesta fue un asentimiento silencioso y empapado en sudor. Sí, así comenzó la forja. Mientras Sofía y las demás llegaban en autos de lujo, Paloma corría desde el puesto de tacos de su madre, con el olor del trabajo aún en su ropa. Las burlas se convirtieron en una rutina cruel. «Miren, ahí viene la taquera», espetaba Valeria, la lugarteniente de Sofía. Pero el desprecio era un combustible inesperado. Lo que ellas no veían eran las sesiones secretas. Después de que todas se iban, el maestro Kim desvelaba el arma oculta de Paloma. Un entrenamiento que trascendía lo físico. El bambú que se dobla ante la tormenta sobrevive. Le enseñaba. «Tú eres bambú, Paloma. Flexible, resistente, inquebrantable». Le enseñó a meditar, a visualizar, a convertir su origen humilde no en una debilidad, sino en su mayor fortaleza, el hambre. Un hambre que las niñas ricas, con todo servido en bandeja, nunca podrían comprender. El punto de inflexión llegó durante un combate de práctica. El maestro Kim, deliberadamente, emparejó a Paloma con Sofía. La tensión en el dojo era palpable. Sofía, con una sonrisa condescendiente, esperaba una victoria fácil, una humillación pública que reafirmara su estatus. Atacó con la técnica precisa y arrogante que la caracterizaba. Pero se encontró con un vacío. Paloma no estaba allí. Se movía con una fluidez nueva, esquivando, anticipando. La primera patada de Paloma fue un relámpago. Conectó limpiamente en el peto de Sofía, un sonido seco que silenció las risas. El rostro de Sofía se contrajo, no de dolor, sino de incredulidad. Volvió a atacar, esta vez con furia. Pero Paloma era un enigma. Su defensa no era de manual, era instintiva, forjada en la adversidad. Entonces, con una calma glacial, Paloma ejecutó una patada circular que derribó a Sofía. El silencio fue sepulcral. La reina había sido destronada por la taquera. Suerte de principiante, masculló Sofía al levantarse, pero nadie en la sala le creyó. Habían presenciado un cambio de poder. La noticia de que Paloma competiría en el torneo estatal fue recibida con mofa por parte del círculo de Sofía, pero esta vez sus palabras sonaban huecas. El verdadero desafío, sin embargo, era económico. La inscripción, el equipo. Una noche, Paloma escuchó a sus padres discutir sobre el dinero. Con el corazón roto, consideró retirarse. Pero su lucha ya no era solo suya. Los comerciantes de su colonia, el panadero, el carnicero, organizaron una colecta. «Esta niña no representa a todos», dijeron. Paloma no solo llevaba el peso de su familia, ahora llevaba el orgullo de toda una comunidad. El torneo estatal en la Ciudad de México era otro universo. Campeonas de todo el país,
Cinturones negros con años de victorias miraban a la chica del cinturón amarillo con una mezcla de curiosidad y desdén. Pero el arma secreta de Paloma, su hambre, estaba en su punto álgido. Su primer combate fue contra una cinturón negro de Monterrey. Los comentaristas la descartaron, pero Paloma se movió como un fantasma, dominando a su oponente con una diferencia aplastante. Pasó a la siguiente ronda y a la siguiente. La chica milagro de Guadalajara, la llamaban. En la semifinal, se enfrentó a una tricampeona estatal que había declarado que la fantasía se acabaría. La batalla fue épica. En el último segundo, con el marcador empatado, Paloma lanzó una patada a la cabeza que parecía desafiar la física. Victoria. La final era contra la leyenda, Andrea Vázquez, la campeona nacional, técnicamente perfecta, invicta. Antes de entrar al área de combate, el maestro Kim le dijo, «Recuerda por qué luchas». Y Paloma lo hizo. Recordó las manos de su madre haciendo tacos al amanecer, el rostro cansado de su padre tras un día en el taller, las risas crueles de Sofía, las monedas de sus vecinos en una caja de zapatos. El combate final paralizó al público. Era la técnica perfecta contra el instinto puro. La campeona establecida contra la insurgente hambrienta. Al comenzar el último round, Paloma iba perdiendo. Parecía que el milagro llegaba a su fin. Pero entonces, en su mente, vio todo su viaje. Canalizó cada sacrificio, cada gota de sudor, cada palabra de aliento. Con 30 segundos en el reloj, ejecutó una combinación imposible. Una finta que engañó a la campeona, seguida de una patada a la cabeza que conectó con una precisión devastadora. El marcador se invirtió. Los últimos segundos fueron una defensa magistral, una muestra de madurez que desmentía su edad. Cuando sonó la chicharra, el Palacio de los Deportes explotó. Paloma Hernández, la niña de los tenis gastados, era la campeona estatal. Mientras las lágrimas corrían por su rostro y el oro colgaba de su cuello, su victoria trascendió el deporte. No era solo la historia de una desvalida. Era una lección contundente. El desprecio de Sofía, que intentó usar su origen como un insulto, se había convertido irónicamente en la fuente de su poder. Paloma no ganó a pesar de ser la taquera. Ganó porque lo era. Porque esa noche, en el corazón de México, una joven demostró que el fuego más puro no se forja en la comodidad del privilegio, sino en la fragua de la adversidad. Y esa clase de fuego, una vez encendido, nunca se apaga.